Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar pues dos cómics, dos historias, una en 3 álbumes y otra en uno solo, en uno independiente, en mi opinión, con bastantes elementos en común, entre ellos destacados pues que van a la rueda evidente de Hergé. Me refiero a La Orquídea Arcoiris y a Enredados por el Mini. Hergé, desde Tintín, y no solo con Tintín, pero principalmente con Tintín, ha dejado una huella pues absolutamente asombrosa en lo que es la historia del cómic. Yo creo que hay un antes y un después de Hergé. La línea clara pues es una invención suya que después ha tenido pues numerosos compañeros de viaje de Hergé, y después pues sucesiva gente que ha ido pues continuando esa línea, a veces orientándola más hacia el humor, en otras ocasiones siguiendo tal cual, incluso introduciendo temas más novedosos. Por ejemplo, pienso en las versiones nuevas de Blake y Mortimer, no la de Jacob, sino la de autores posteriores. O, por ejemplo, la gran obra de Yves Salant, que también en parte es muy deudora de Hergé, con todas sus desviaciones. Yo creo que no hay ninguno que siga al pie de la letra, dijéramos, lo que es el sentido de Tintín. Pero sí que hay muchos seguidores y muchos continuadores descaradamente. Aquí en el canal hemos hablado de unos cuantos de ellos, pero hoy me voy a centrar en dos, porque yo creo que no tienen continuidad, que no tienen más álbumes que los que yo conozco. Si los hay, pues intentaré ponerme al día. A mí son álbumes que me han interesado en distinta medida. Desde luego no son igual de eficaces, igual de maravillosos que los de Hergé o que algunas otras secuelas que hemos hablado, pero en cualquier caso no dejan de tener interés. El primer ejemplo del que nos vamos a ocupar hoy es debido a Gareth Ewing, La Orquídea Arcoiris, las aventuras de Julius Chancer, La Orquídea Arcoiris. Este Julius Chancer es un personaje, es que no sé muy bien, porque no, es un asistente de arqueólogo, pero también es como una especie de buscador, de aventurero, tipo un poco Indiana Jones. Este Julius Chancer, que es este personaje que vemos aquí, este de la carita así con los labios negros, casi negros y esto, que es un poco, pues es un personaje muy estilizado. Se puede ver inmediatamente en lo que iremos viendo aquí, pues que esto es una línea absolutamente de Hergé, claramente, solamente la ilustración de la portada y todo lo que vamos viendo ya se ve así. Este Julius Chancer es un tanto andrógino, con estos pelitos, con estos labios, con estas cejas, tal igual. Y ya digo que es una especie de ayudante de eso, de buscador, de espeleólogo, de algo así. Pero también en cierta manera es como un detective y a su vez como una especie de periodista también, no es un periodista, pero también, porque además se mueve por unos motivos muy concretos. O sea, esta historia parte de un elemento, juega mucho con Hergé, evidentemente, pero también con Jules Verne, sobre todo, y con Conan Doyle también en cierta medida, sobre todo en el arranque, porque el arranque es el de Phileas Fogg, el de La Vuelta al Mundo en 80 días, muy parecido. Es decir, hay dos personajes que se hacen una apuesta. En este caso es ganar una apuesta, que hay una espada mítica que ha pertenecido durante generaciones y generaciones a uno de ellos. El nombre de la espada es Trembling de Tybalt Stone. Bueno, viene a ser la piedra de la espada de Arturo, a lo mejor, ¿no? Del rey Arturo que saca la piedra. Bueno, se lo apuestan a ver quién presentará en un concurso que hay de orquídea, una especie de exposición, el que gane de los dos, pues se llevará la apuesta tal. Uno de los contendientes, el dueño legítimo de la espada, visto que está metido en un enredo tal, sabe de la existencia de la orquídea arcoiris, que es una orquídea casi mítica, cuya mención se remite a los griegos arcaicos, a los griegos clásicos, no me acuerdo si a Tácito o a quién. Y este Jules Chancer decide ayudarle a traer la orquídea en cuestión. Entonces se emprende un viaje con una amiga suya, una compañera suya, que después termina siendo su pareja, con otra serie de amigos, y van apareciendo los rivales, que son los que manda el otro que ha hecho la apuesta, el contendiente del dueño de la espada. Es que los nombres, aquí al principio vienen una especie de árbol genealógico, bueno, de nómina de personajes, que es esto que hay aquí. Entonces, pues creo que no tiene mucho interés ir diciendo un montón de nombres que tampoco después nos vamos a acordar. Hay los dos de la apuesta, hay el protagonista, que es el Julius Chancer, que va con la rubia, con su amiga rubia. Después hay la enemiga, que es
Evelyn Crow, que es una chica morena, muy mala, esta sí, esta es una aventurera, pero también van con unos sicarios, con unos esbirros que le hacen caso y van generando problemas. O sea, como digo, el punto de partida es este, similar al del Phileas Fogg de Jules Verne, y emprenden el viaje. Entonces, los 3 tomos son 3 tomos. Aquí tenemos el primero, donde hay la apuesta, donde se habla de la existencia de esta orquídea. Vamos conociendo los personajes protagonistas que van a ir pues participando en toda la acción de la saga. Este primer viaje pues le lleva a una serie de indagaciones que le conduce a la India. El segundo tomo transcurre en la India, que es este. Transcurre en la India, donde van siguiendo rastros, hay elementos que van en una dirección y otros que van en otra, y la Evelyn Crow aquella persiguiéndole. Hay peleas, hay enfrentamientos, hay que coge uno preso al otro o que cogen preso a un amigo y chantajea al otro, pero van escapando, se van consiguiendo. Y aquí descubren que hay una pista fundamental en el Nepal. No dice que sea el Nepal, pero bueno, que es donde transcurre el tercer volumen. Esta es Evelyn Crow. Evelyn Crow lanzando a un mar de lava a Jules Chancer. Esta es la portada esta. Lava que transcurre en el interior de una montaña, porque no es un volcán que esté en erupción, sino que transcurre dentro de una montaña. Allí en esta especie de Tíbet hay unos nativos de allí, unos individuos, que tienen una especie de secta que se rige por el sol, tal y cual, en la que van introduciendo a Jules Chancer. Evelyn Crow, por el contrario, va intentando imponerse a ellos. Hay una serie de rifirrafes, de guerra y tal, y consiguen descubrir que el altar más preciado es donde está la orquídea arcoíris, que es el interior de una gruta, un interior muy profundo, que hay una serie de tesoros allí, y en la punta está la orquídea arcoíris, que a determinada hora, a determinado día, le cae encima un rayo de sol. Conseguido el objetivo, y Jules Chancer vuelve a Inglaterra, se restablece la situación y tal y que cual. Es una historia, bueno, pues de carácter épico, de viaje, tal, y la particularidad es que está ambientada, particularidad relativa, claro, en Londres, como también pasa con Blake y Mortimer, pero es que este autor es inglés de verdad. Esta es una versión británica, un poco de la línea clara. ¿Por qué he referido antes a Conan Doyle? Porque esa especie de Nepal hay ciertos elementos que son como un mundo perdido. Por ejemplo, aparece en la portada del segundo tomo, aparece la mítica pantera de las nieves, que decían que estaba extinta, tal y cual, y no solo está extinta, sino que aparece con un cachorro. Hay ciertos elementos que lo hacen como donde está esa orquídea, esa zona de allí, de montañosa y tal, le hace ser como un lugar fuera del tiempo, un lugar anacrónico, un lugar donde sí pasa el tiempo, pero siguiendo sus propias normas. Es una historia, como digo, ergeniana a lo británico. Es decir, aquí hay menos aventura conceptual y más aventura física. Es una aventura más de correría. Es el álbum que más se parece de esto al que más imita de este Tintín en el Tíbet, aunque aquí no menciona el Tíbet específicamente, pero es el Tíbet. Pero bueno, es una aportación, es una historia de aventura. Es una historia de aventura en 3 tomos, extensa. Creo que hay una edición integral de los 3 álbumes, pero bueno, no es despreciable ni mucho menos, como tampoco lo es Enredados por el Mini de Regis. Esto tiene bastantes coincidencias con lo anterior que hemos visto. Regis es completamente francés, y esto tiene mucha gracia, porque esto es esto está más orientado al humor. Así como la otra, la historia de la orquídea arcoíris es de aventuras, esta, siendo de aventura Enredada por el Mini, está más orientado al humor, incluso a ciertos momentos de desvarío completo, ¿no? Aquí veremos algún momento después. Enredados por el Mini parte de una situación en la India, donde hay un arqueólogo, como los anteriores también, que está buscando un templo donde está el tesoro de los reyes de allí, que no sé qué. Y ha dado con la tecla. Ha dado con la clave como del camino que hay que seguir para llegar allí entre las selvas aquellas y todo aquello. Pero vienen unos malhechores, unos delincuentes, y los secuestran, tal. Y él le da tiempo. Una vez que ha caído en la cuestión, él va en un Mini rojo en la capota, le da tiempo en la capota del Mini a escribir
el trayecto que tiene que suceder antes de que los otros vengan a secuestrarlos o a obligarle a llevarlos al templo, cosa que no piensa hacer. Entonces, a un compañero de este señor, de este arqueólogo, otro arqueólogo, huye con el Mini. Y se cae a un río, ¡paf! Y entonces lo sacan de allí y emprende la huida y se va. Transcurrido ese tiempo, un tiempo, 2, 3, 4 años, no me acuerdo cuánto, aparece Ana, que es una chica pelirroja, vestida con un vestido amarillo, que tiene un 2 caballos. Tiene un coche, un Dian 6 de aquellos, ya muy hecho polvo, pero es que encima se lo terminan de destrozar en una especie de accidente. Y no me acuerdo de qué manera, pero eso no es importante. El padre, que es mecánico, tiene un taller, pues ha comprado el Mini rojo aquel, que lleva la inscripción en el capó. Entonces, hay unos malos, que son los que pretenden coger el Mini para ver aquello y seguirlo. Hay el arqueólogo, que huyó con el Mini, que sabe que eso está puesto, y hay Ana y su padre, que no lo saben, pero que son los que van siendo perseguidos y son objeto de los ataques de los otros para intentar hacerse con el coche para saber qué itinerario alcanzar para llegar a aquel sitio. Este arqueólogo que llevó el Mini tiene una afección de corazón, tiene que tomar unas pastillas, algo que es esencial, porque si no, no lo diría, en el desenlace de la historia. Y todo aquí empiezan a suceder cosas raras, empieza a haber secuestro, empieza a haber o intento de secuestro, de robo, hay unos policías, que hay un policía, un gendarme, que a mí me parece que es una clara caricatura de Luis de Funes. Y después ya digo, hay las dos bandas de los arqueólogos, el que huyó con el Mini y el otro que era el que los había apresado allí en la India para llevarse el templo. Entonces, que estoy buscando una página muy concreta. Aparece también, bueno, esto es muy importante también, aparece aquí, hay una incursión de unos hippies que van en una furgoneta con unas flores pintadas tal y cual, consecuencia de lo cual al adversario, al rival, al delincuente aquel, lo cogen los hippies, le hacen fumar marihuana. Creo que esto se verá, si no se verá aquí, llega a tener visiones como esto que se ve aquí. Está muy bien. Entre tanto, la chica pues sigue en el coche, siguen en su santa ignorancia, y el arqueólogo aquel que huyó con el Mini llega a donde está el tesoro. El tesoro que existe, que había quien dudaba que el tesoro existiera, que era una patraña, que era una fantasía, pero el templo aquel que está enterrado solo queda de una de las partes de los tejados con un ventanuco, queda eso por encima de la tierra, está enterrado, está soterrado, pero hasta allí llegan los tesoros. ¿Y qué ocurre cuando llega al donde está el sitio este señor, este individuo, se encuentra con que no lleva las pastillas, con lo cual el tesoro se queda muy a gusto y nadie sabe dónde está, porque el único que lo sabía era él, y se queda la cosa como estaba. O sea, es una historia de trasunto que está muy bien, es muy divertida, y ya digo, por los dibujos que podéis ir viendo aquí, que me acompañan según voy hablando, pues podéis ver que la deuda con Hergé es infinita. O sea, sin Hergé esto no existiría. A lo mejor existiría, pero de otra manera, no así. Estos dibujos, estos tipos de movimientos. Pero sí es que es evidente, sí es que uno coge Enredados por el Mini, por ejemplo, lo abre por la portada y mira lo que encuentra. Es que es típico. Es como los Tintín también, que traían las páginas esas, que traían como los cuadros, los retratos de los personajes. Pues esto es lo mismo un poco, van corriendo. En fin, a mí me parecen unos cómics muy interesantes, muy divertidos, muy entretenidos sobre todo, los dos. Uno, ya digo, en línea más aventurera, otro en línea más humorística. Porque es que uno pasa en un viaje, el otro no, el otro pasa en la ciudad, aunque también hay el inicio y el final que transcurren en la India, pero el otro es en la Francia. En la Francia ¿qué podía ser esto? De los 60 o quizás de los 70. Mientras que el otro no, el otro es ir recorriendo espacios con el exotismo y todo esto. Enredados por el Mini, en mi opinión, es un paso más adelante en el sentido de que no necesita esto. No necesita ese exotismo tan buscado por Hergé, por ejemplo, que estamos hablando de muchas décadas de diferencia. Y esto del Mini pues transcurre en una Francia contemporánea, en una Francia actual. Insisto, no de la actualidad ahora, pero sí más avanzada de la época de los Tintín. O sea, estamos hablando de los 70 quizás. Y claro, bueno, de los Tintín, de los primeros, Tintín por lo menos. Y pues eso, pues está los hippies, hay ciertas problemáticas, los gendarmes cuando aparecen por allí como actúan, que ya digo que es un cachondeo.
Pero son muy distraídas estas historias, son muy entretenidas y por eso lo hemos querido traer aquí. Hace tiempo que hay alguna otra, Simonian, que eso es una... Esto, tanto unos como el otro, los publica Netcom 2 Editorial, que yo no sé si es una editorial que ha desaparecido o qué ha pasado, porque esta gente tenía una serie de proyectos que iban a publicar. Publicaron también, por ejemplo, todos los álbumes de Bob de Moore de Varelli, que ya hablamos aquí en el canal de esta serie en otro momento. Publicaron el integral del señor Trick, que también hablamos aquí. Esto fue en colaboración con Trilita, con otra editorial de cómics que publicaba a Aquiles Talón, que me aseguraron que lo iban a continuar. Me lo prometieron por escrito en un correo electrónico y no han continuado. O sea que las palabras, aunque sean por email, se las lleva el viento. Y este Netcom 2 empezó una serie, por eso no la he traído, por coraje, en parte, llamada Simon Nian. Este Simon Nian son 3 álbumes, es una obra de vida a Rodier. Rodier es un dibujante muy continuador del G, hasta el punto de que es el mejor continuador del G, considerado por muchos, y parece ser que los herederos de Tintín, de los derechos, están pensando, y no de hace mucho tiempo, en concederle permiso para que él continúe alguna historia propia de Tintín, porque es que la ha hecho. Él ha hecho unas que enseñamos aquí a propósito de Tintín en el último vídeo, o de los hijos del G o algo así. Él hace la continuación de Tintín el arte alfa, la mejor versión que hay. Hay otro par de ellas espurias. Esta está muy bien hecha. Siguiendo tal cual las viñetas del J, tal y cual en color, muy bien hecho. Y después tiene otras 2 historias, una que se encuentra en un lago, una bestia, que aparece como una especie de monstruo del lago Ness, y otra muy cortita de Tintín como periodista. Bueno, pues este Rodier hace la serie Simon Nian, que también es en la línea de El G y también en la línea de humor. Son 3 álbumes que cuentan una historia. Bueno, pues este Netcom 2 publicó el primero y se acabó. No ha publicado ni el segundo ni el tercero. Muy pronto aparecerá, esto debió ser en 2012, 2013, una cosa así, quizá un poquito después, pero no mucho después. Seguirá y seguirá durmiendo el sueño de los justos, porque no se han molestado. A mí es que esto me molesta mucho, porque la editorial, una vez que saca una colección, una saca como esta, por ejemplo, estos sacaron los 3 tomos, pues me parece muy bien, porque es su obligación. Tú no puedes coger a un señor, a una señora, que se gasta el dinero y que invierte su tiempo en adquirir una cosa tuya, dejarle cortado, dejarle con la historia a la mitad. Entonces ya la cojo, publico este, que es el primero, y ya no publico más. Y ahora el que se haya gastado el dinero, el que tenga el libro, pues que se aguante y se lo busque en versión original o lo que sea. No, hay un compromiso implícito con el lector, con el comprador, de que yo le tengo que ofrecer la obra completa. Yo no le puedo ofrecer una historia, un tercio. Pues esto es lo que han hecho estos señores con este Simon Nian. Pero además que desde el principio, que funciona bien, está anunciado al principio. Han sacado otros cómics, yo no sé si ha desaparecido después, pero han sacado otros títulos, pero aquellos 2 no lo han sacado. ¿Por qué? Esas cosas no se saben, son incógnitas. Lo sabrá aquello. Eso lo decía Cassen. Esas cosas no se saben, porque decía, voy a contar chistecitos. Llegaba el tío a examinarse y le decía a la profesora, oye, llevas el cuello muy sucio. Y el chico decía, puede ser. Es que la primera vez que me echaron el agua aquí, al bautizarme, al notar el agua tan fría, ¡ay! ¡Qué cosa! Y la profesora le pregunta, bueno, pero la segunda. Y él le contesta, eso ya veremos, eso no se sabe. Esas cosas no se saben, señorita, son incógnitas. O sea que del bautizo no se ha limpiado. Por eso te lo encuentras sucio. Bueno, no desvarío. Lo que veníamos a hablar hoy es de estos cómics, ya lo hemos hecho. Espero que, bueno, pues que si los conoces, que te haya recordado estos vídeos. Si no, hombre, no es la primera recomendación ni principal que yo haría, pero sí es complementario, como complemento, como añadido, pues está muy bien. Es muy interesante y son, ya digo, están muy bien. Son cómics muy dignos y muy decorosos. Si el vídeo te ha gustado, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los asuntos que vamos tocando en el canal un día u otro, te puedes suscribir. Si conoces a gente a la que le pueda interesar estos temas, le puedes hablar de que existe el canal, que si decide suscribirse, pues siempre nos viene muy bien también. Y por demás nada. Gracias por la atención. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.